Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Cuáles son las 4 razones por las cuales los políticos de República Dominicana cogen a los votantes como pendejos? ¿Cuál es la diferencia entre un líder real y un líder falso? Entre un líder que te habla con el corazón, un líder que te habla con la mente. Pero también cuál es la diferencia entre una propuesta política, un eslogan político y simplemente eso que la gente llama una denuncia política. El tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Y si al final de este tipo de contenido ¿tú crees que llenó alguna de tus expectaciones? Por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, pero sobre todo, deja tus comentarios. Yo lo leo. A veces no me gustan, a veces me gustan, pero yo lo leo, porque yo creo que la diversidad en opiniones es sumamente importante. Y más un individuo como yo, que de política sabe muy poco y no pretendes saberlo. Cuando se habla de República Dominicana y tú observas lo que es la actividad política en comparación con otros años electorales, I don't know, pero tú llegas a la conclusión como que la actividad política está por el suelo. Parece ser que la falta de entusiasmo, la falta de motivación o las certezas que los grupos tradicionales tienen de que el próximo presidente de la República será Luis Abinader, de acuerdo a las encuestas que nosotros conocemos, de una forma u otra ha disminuido la intensidad. Pero también el caravaneo, la publicidad, la cantidad de vallas, el bocinaje, porque de una forma u otra todos tienen cierto nivel de seguridad de que en las próximas elecciones las posibilidades, si tú estás en la oposición, de tú alcanzar la presidencia, no voy a decir que no existen, pero las posibilidades son muy pocas. A menos que Luis Abinader no cometa una burrada, algo que no es parte de su comportamiento. Pero en este tipo de trabajo yo voy a conversar contigo como una forma de analizar lo que el comportamiento político de los aspirantes a la presidencia de la República, porque seamos francos, no hay mucho que decir de ello. Hablar de las propuestas de Luis Abinader, todas las conocemos. Hablar de las propuestas del expresidente Leonel Fernández, todas las conocemos. Cuando se habla de Abel, también es lo mismo. Hablar de las denuncias, cuando se habla de Roque Payá o Carlos Peña, tú la puedes escuchar cada vez que ellos hacen cualquier tipo de comentario, o cada vez que ellos lo hacen cualquier tipo de entrevista. Pero yo sé lo que pienso, que tú como votante, tú tienes la necesidad de entender como una forma que cuando tú vayas a votar, tú sepas realmente por cuál la persona vota y cuáles son las razones detrás de cualquier tipo de aspiración que tiene cualquier dominicano que aspira a ser presidente de la República. Y para eso conocer cuál es su ideología política te da una idea de cuál va a ser su propuesta política, pero también el tipo de gobierno que ellos van a hacer cuando ellos lleguen. Algo que muchos del liderazgo político, ya sea emergente o tradicional, no les gusta hablar, porque seamos francos. En el momento que tú descubres cuál es la ideología política detrás de cualquier tipo de candidatura, tú simplemente vas a Google y tú buscas el tipo de ideología y tú tienes una idea del tipo de gobierno que va a ser. Algo que muchos aspirantes a la presidencia, de una forma u otra, ocultan cuando se habla de los votantes. Tómalo de esa forma, cuando se habla de Carlos Payá, o cuando se habla del Roque, o cuando se habla, por ejemplo, de Bukele, o cuando se habla de Javier Milei. Estamos frente a un individuo cuya ideología es conservadora, o es liberal, o es neoliberal. Es una pregunta que ustedes deben hacerse. Si realmente ustedes aspiran o desean que tanto Roque como Carlos Peña alcance la presidencia. Estamos hablando frente a un aspirante a la presidencia conservador o liberal. Porque seamos francos, son muy diferentes. Aunque ellos coinciden cuando se habla de la actividad política, donde eso que la gente llama el mercado es que va a determinar los precios, pero también va a determinar el salario, porque cuando se habla de ese tipo de mercado es lo que realmente va a determinar de una forma u otra
el precio o quienes lo consumen, donde una economía de mercado, para que funcione, tiene que ser libre, sin las ataduras del gobierno, pero tampoco sin las restricciones. Y tanto los liberales como los conservadores coinciden en eso. Lo que ellos no coinciden es cuando se habla de las guerras culturales. Esa es la gran diferencia. Pero en términos económicos, cuando se habla de una economía de mercado, es lo mismo. Ellos dejan que el mercado resuelva su propio problema. Por ese lado, no hay mucho que decir. No importa que lo diga Roque, que lo diga Carlos, que lo diga Naví o que lo diga Javier. Si una economía de mercado basado en ese tipo de idea liberal de la economía de mercado, ustedes pueden conocer realmente cuál va a ser el tipo de gobierno que ellos van a hacer. Después lo demás es simple añadidura. Pero cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, realmente, desde mi punto de vista, yo creo que él tiene un tipo de ideología conservadora. Pero ese es mi punto de vista. Si ustedes piensan que no es así, él simplemente que lo diga. ¿Qué tipo de ideología es que impulsa su candidatura? Ahora, si él te dice a ti, no, lo que me impulsa a mí es que simplemente yo me duele el problema del país, sí, pero ¿con qué tipo de ideología que tú lo vas a resolver? ¿Cuáles son tus propuestas? Y cuando tú escuchas cada una de sus propuestas, tú te vas a dar cuenta que son ideas conservadoras. Y cuando se habla de ideas conservadoras, la economía del mercado y que el mercado resuelva su propio problema es lo básico. Después todo lo demás es pura demagogia política. Pero, ¿cuál es la diferencia que tú notas cuando tú estás frente a un político que te habla con el corazón y uno que te habla con la mente? Seamos francos. La mayoría de los políticos en República Dominicana, producto de la estrategia política que ellos utilizan, todos te hablan con la mente. Muy pocos te hablan con el corazón. Realmente Ramfi Domínguez Trujillo, Carlos Peña, pero también Roque Espaillá el Cobrador, ellos te hablan con el corazón. A lo mejor tú dirás que sí. Y si tú dices que sí, es porque tú estás pensando no como militante. Tú estás pensando como un individuo que de una forma u otra tú eres seguidor o tú eres fanático de su candidatura, en la cual las emociones, la razón detrás de la cual tú das ese tipo de respuesta. Pero todo activista político o que parte del liderazgo de una estructura política, ellos saben que con el corazón no se resuelven los problemas, se resuelven creando lo que alguna gente llama ese tipo de propuesta política, la cual tú tienes que utilizar, donde el eslogan político es la forma como tú das a conocer cuáles son ese tipo de propuesta política, pero también ese tipo de denuncia política, que de una forma llama la atención a las personas que siguen tu candidatura. En este momento, cuando se habla de Carlos Peña, se habla de Roque Espaillá, seamos francos, propuesta política que yo sepa no tienen. Ellos lo que tienen es mucha denuncia política y utilizan mucho ese eslogan político. Cuando alguien te dice a ti que si yo subo a la presidencia va a meter preso al presidente, eso no es una propuesta política, es un eslogan político. Cuando te dicen no, que Luis Abinader es un gobierno narcotraficante, eso no es una propuesta política. Eso simplemente lo que es un eslogan o una denuncia política. Cuando alguien te dice a ti, no, que si yo llego a la presidencia yo voy a votar a todos los haitianos, eso no es propuesta política. Esos son eslogan políticos, que suena bueno cuando hablamos de ese tipo de candidatos populistas que utilizan la demagogia política como una forma de crear entusiasmo y llamar la atención de las personas que se identifican y le están buscando solución a ese tipo de problemas. Volví de nuevo, cuando se habla de Roque Espaillá, realmente es un individuo con una mentalidad liberal, una mentalidad conservadora. Yo espero que ustedes me lo escriban en su comentario. Y si ustedes no saben de lo que yo estoy hablando, simplemente vayan a Google o a Enciclopedia y pregunten realmente qué está detrás de ese tipo de ideología. Realmente cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, pero también de Abel Martínez, y por qué no, cuando hablamos del actual presidente de la República, Luis Abinader, ¿es un individuo liberal o simplemente un individuo socialdemócrata? Seamos francos. Esos tres aspirantes a la presidencia de la República, ellos son en parte socialdemócratas, pero mayormente ellos son liberales. Es un tipo de ideología política en cuanto a la actividad económica que se mezclan o se entrecruzan. Ellos aplican muchos elementos de la economía neoliberal cuando se habla de la economía, pero en términos sociales ellos aplican lo que es el plan de cualquier tipo de sociedad socialista, donde el Estado es grande y el benefactor de la patria, como dicen algunos. Diferente a un individuo con una mentalidad liberal, como el caso
de Javier Milei en Argentina, pero también el caso de Roque Espaillá y también de Carlos Peña. Por eso hay que conocer lo que es la ideología política detrás de cualquier tipo de propuesta política, es bueno. Pero los líderes políticos, la mayoría de ellos te dicen que te hablan con el corazón, pero mentira, ellos te hablan con la mente, no te quepa la menor duda. Eso lo hace Abinader, eso lo hace también Haber, eso lo hace Lionel, y eso lo hace Roque Espaillá y también lo hace Carlos Peña. Simplemente ellos utilizan una estrategia política. Y en el momento que ellos resuelven cualquier tipo de pregunta, tú te das cuenta que no te están hablando con el corazón, te están hablando con la mente. Porque cada una de las cosas que te dicen ya fueron, como dicen algunos, aprendidas. Son frases que ya fueron utilizadas. Son tipos de denuncia que donde quiera que ellos van con el mismo librito. Si tú escuchas cualquier tipo de entrevista a Roque Espaillá y a Carlos Peña, cuando yo vi la primera entrevista de Roque Espaillá y de Carlos Peña, me dijo, mira, interesante. Y cuando vi la segunda, vi que era lo mismo, repitiendo lo mismo, buscando la forma de repetir lo mismo. Lo que me dice a mí que ellos no hablan con el corazón, ellos hablan con la mente. Hablar con el corazón es bueno, pero en términos políticos, hablar con el corazón no vende. Lo que vende es en base a estrategia política. Aquí es donde tú tienes que utilizar lo que la gente llama el lenguaje racional políticamente hablando, como una forma de tú captar la atención de las personas que no son fanáticos, no, de las personas que son votantes y quieren escuchar lo que son las propuestas políticas, no los sentimientos de un aspirante a la presidencia. No te pierdas la vista en eso. Y si yo te digo, por ejemplo, que Carlos Peña y Roque Espaillá son gente que te hablan con la mente, no con el corazón, no lo tome como algo negativo, porque es la forma como se hace actividad política en toda parte del mundo. Todo eslogan, toda denuncia, toda propuesta política es programada, es estudiada, es analizada por un equipo de propaganda, la cual su trabajo es, como dicen algunos, hacer el marketing de ese aspirante a la presidencia como una forma de que él le llegue a una mayor cantidad de votantes. Y hablando con el corazón, no se llega, no, se llega con una estrategia política. Y para eso tú tienes que utilizar la mente, el pensamiento racional, no el corazón. Por eso cuando yo digo que dice no que hablar con el corazón, eso es mentira. En política los sentimientos no existen cuando tú eres aspirante a la presidencia. Los sentimientos existen cuando tú eres votante. El votante sí vota con el corazón. El votante sí vota por emociones. Y muchos votantes votan por propuestas políticas. Pero muchos votantes muestran producto también de las emociones. Y la mayoría de los aspirantes a la presidencia, créemelo, ellos son magos manejando las emociones racionales o irracionales de los votantes. Porque en última instancia, cuando se habla de intensidad o se habla de ese tipo de consistencia o de entusiasmo, estamos hablando de emociones. Pero un aspirante a la presidencia, a cualquier candidatura, las emociones no sirven, no venden. Lo que vende es esto. Aquí es donde el intelecto, el conocimiento político, el manejo de la figura política, pero también el tipo del discurso político es sumamente necesario, como una forma de crear esa empatía en la cual tú muestras esas caras de que tú entiendes lo que son los grandes problemas que tienen los votantes. Por eso te repito, y no te sientas mal por eso, tanto Roque como Carlos Peña, como Abinader, como Lionel, como Haber, ellos no te hablan con el corazón, ellos te hablan con la mente, porque es producto de esa propaganda, la cual es parte de cualquier tipo de propaganda cuando se habla de la estructura política y de mensaje de campaña de cualquier aspirante a la presidencia, lo cual yo no critico, porque esa es la norma. Por eso, si tú quieres saber si un líder es real o simplemente un líder falso, en el momento en que tú le haces una pregunta y tú ves que él nunca te resuelve la pregunta, te la esquiva, le da vuelta, busca otra cosa y nunca responde lo que le están preguntando, tú estás hablando con un líder real. Está hablando con un político. La mayoría de los políticos están tratando de crear una imagen en la cual su discurso
es realmente lo que a ellos les importa, no responder cada una de las preguntas de las personas que de una forma u otra se están reuniendo. Pero todos los políticos, en términos reales, cuando se habla de política, no existe. Ningún político es real. Todo político que tú ves es simplemente una imagen construida. Todo político realmente nadie lo conoce como ellos son realmente, a menos que no sean las personas que son parte de su círculo cercano. Todos los líderes políticos que tú ves, una gran mayoría de ellos, de una forma u otra, crean una imagen política la cual es muy diferente a su imagen personal. Aquí es que tiene que hacer una diferencia entre lo que es una imagen política y una imagen personal. Hay muchos políticos que ellos se muestran agresivos políticamente, pero en términos prácticos, en la vida cotidiana, son un tipo de personas tranquilas que resuelven los problemas hablando. Pero producto de la política, ellos quieren mostrar esa imagen porque eso es lo que los votantes están esperando. Por eso yo siempre he creído que cuando tú ves que un político, tú le haces una pregunta y él no te la responde, eso te dice a ti que él no está hablando con el corazón, él está hablando con la mente. ¿Tú sabes cuáles son una de las grandes habilidades que tiene Javier Milei de Argentina? Que él es un político real. Él te dice la cosa como él lo piensa, lo que le sale. Si le sale bien, le sale mal, a él no le importa. Él dice lo que piensa y lo que siente. En el caso de Bukele, él es una mezcla de ambos, entre hablar con el corazón y ser un político. Porque recuerda, los políticos son políticos. Ellos están tratando de vender una imagen. En el caso de Donald Trump, él también tenía ese mismo problema, que el equipo de campaña lo quería encerrar en que él sea y crear una imagen política positiva de Donald Trump. Inclusive a él le ponían los teleprompters en el frente y muchas veces él no lo leía, porque él era un político que te hablaba con el corazón. Perdón, él te hablaba con sus emociones, él te decía lo que pensaba y él no le hacía caso a lo que los estrategas políticos le decían. Pero en República Dominicana la mayoría de los políticos, seamos francos, simplemente todos ellos cuidan lo que es su imagen política. Y eso es el caso de Abinader, es el caso de Abel Martínez, el caso de Lionel, el caso de Roque Espaillá y el caso de Carlos Peña. Cuando tú ves que un político en una entrevista te dice una cosa y va a la próxima entrevista y te repite lo mismo, y la próxima entrevista te repite lo mismo, tú estás frente a un político que no es real, un político que es producto de la propaganda política, que es parte de las aspiraciones de la campaña política, la cual dirige lo que es la forma como él tiene que dirigirse a los votantes. Esa es la realidad. El problema es que muchas personas que son simpatizantes o son fanáticos de la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, Roque Espaillá, también de Carlos Peña, pero también de Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, no quieren escuchar eso de un individuo como yo. Un viejo prieto, feo y sin un chele. Y muchos de ellos me acusan de que yo soy de la gente de Abinader, o que yo soy leonista, o que yo soy ranfita, o que yo soy... No. Yo simplemente le estoy diciendo cómo actúa la clase política en República Dominicana, en la cual todos son demagogos y todos venden una imagen política, porque en la vida real ellos son como son. Y cuando alguno te dice, no, que tú no lo conoces, yo no tengo que conocerlo. Si tú ves que un político hoy te dice una cosa y mañana te dice lo mismo y pasado te dice lo mismo, tú estás frente a un individuo que está pensando en lo que es su figura política, porque está vendiendo una imagen política para conseguir los votantes. Por eso yo no lo critico. Esa es la norma. El problema es que muchos militantes, simpatizantes y seguidores no quieren aceptarlo. Cuando se habla de República Dominicana, yo siempre he creído también que los políticos, de una forma u otra, ellos engañan a los votantes. Aparte de cogerlo de pendejo, y me excusan la palabra, también ellos engañan a los votantes, porque esa es la forma como los votantes venden. Eso es parecido como cuando tú estás enamorado de una muchachita que es imposible para ti. ¿Qué tienes tú que hacer? Tienes que hablar embute. Tú tienes que decir que tú eres un individuo rico cuando tú no tienes con qué que esté muerto. Los políticos son iguales. Los políticos te crean propuestas políticas porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Y cuando un político simplemente te dice lo que tú quieres escuchar, tú sabes que te está engañando porque está esperando que tú votes. Un político que está utilizando lo que son tus sentimientos, tus emociones, realmente
de una forma u otra también te está engañando, porque él está creando la condición y la empatía para que tú votes por él. En pocas palabras, todos los políticos, producto de la estructura política y de campaña de cualquier partido político, todo manipulan, todo engañan, y todo de una forma u otra ellos tergiversan la realidad y la manipulan a su favor. Aprenden a ver la cosa mala del gobierno y la cosa buena de la oposición. Y cuando están en el gobierno, aprenden a ver la cosa mala de la oposición y la cosa buena del gobierno. En pocas palabras, seamos francos, todos los políticos manipulan a los votantes, porque eso es parte de toda estrategia política. Mucha gente dice que la demagogia es un mal, que de una forma u otra hay que quitarla. Seamos francos, señores, a la gente le gusta la demagogia. ¿Por qué tú crees que el expresidente Leonel Fernández fue presidente 3 veces? Producto de la demagogia. Era un vendesueño. Era un individuo que con ese intelecto y ese discurso en el cual utilizaba mucho la fábula, el engaño, de una forma u otra, era uno de los grandes demagogos de República Dominicana, que creó un mundo de fantasía en el pueblo dominicano, creó una especie en el futuro de un dominicano o de una nación dominicana que nada más existía en la mente de él. Pero hay muchos dominicanos que quieren escuchar sobre ese tipo de fantasía, de ese mundo utópico, que parte de la demagogia política. Seamos francos, señores. Todos los aspirantes a la presidencia, de menor a menor, utilizan la demagogia política. Y cuando se habla de Roque Payá, Rafi Domínguez Trujillo, Carlos Peña, Abinader, Leonel Abel, todo es lo mismo. Todos utilizan la demagogia, porque eso es parte como un instrumento de arma política, de propaganda. Mucha gente dirá que el populismo es lo que vende. Seamos francos. En un país como República Dominicana, ese tipo de elemento populista es lo que le gusta a la gente. Por eso es que tú ves a Roque, por eso es que tú ves a Carlos Peña diciendo, no, que si yo llego al gobierno lo voy a meter preso. Eso es populismo. No, que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno narcotraficante, es un partido narco, ese es un estado narco, qué sé yo qué. Entonces es populismo. Cuando tú ves que Roque te dice a ti, no, si yo llego al gobierno yo voy a meter preso a todos los corruptos. Eso es populismo. Ninguno de ellos tiene la estructura partidaria. Y tampoco ellos tienen lo que alguna gente llama el poder dentro de la hélice económica en República Dominicana para actuar de esa manera en un país donde las leyes se respetan. Y cuando él llega a la presidencia, ese tipo de populismo de que yo voy a meter preso a Abinader, lo primero que se va por la ventana, porque ellos se topan con la realidad cuando se hablan de los procesos legales en República Dominicana. Realmente República Dominicana, como República Dominicana en un país, vamos a decir, tercermundista, donde, vamos a ser francos, el 60-70% de la población políticamente es analfabeto. Y muchos de ellos, como dice el expresidente Leonel Fernández, el pensamiento abstracto no lo utilizan. Por eso es que esa idea de esos falsos mesías siempre ha existido. Cuando se habla de Roque Payá, cuando se habla de Carlos Peña, cuando se habla también de el expresidente Leonel Fernández, ellos siempre han vendido esa imagen de Mesías, de los salvadores, de lo que tienen todas las respuestas, porque al pueblo dominicano le gusta escuchar sobre ese tipo de candidatos, con ese tipo de actitudes mesiánicas. Y mucha gente, de una forma u otra, ellos no quieren que yo le diga que ellos lo que le están engañando, lo están cogiendo de pendejo. Otro tipo de elementos que hay que entender como una forma de llamar las emociones, llamar la atención. Esos son tantos los problemas que tiene República Dominicana. Cuando tú miras los altos niveles de corrupción, la criminalidad, que tú dices, coño, ¿por qué es lo que pasa aquí? Hay muchos dominicanos votantes que ellos están en contra de esa cuestión, están desesperados. Y ellos buscan ese tipo de figura vengadora. Cuando tú ves, por ejemplo, a Roque Payá o a Carlos Peña hablando de lo mismo, ¿no? Que si yo subo al gobierno, yo voy a meter preso a Luis Abinader. Y cuando Abinader estaba en la oposición, cuando yo subo al gobierno, yo voy a meter preso a... Porque ese tipo de figura vengadora vende en República Dominicana. Es parte de la misma demagogia política, en la cual el ser vengador es algo que se utiliza. Y no hablemos de los aspirantes a la presidencia que son dueños de la verdad, pero también de los llamados justicieros. Son la gente cuando llegan al gobierno, toda esa gente que se robó el dinero del Estado, van para la cárcel. Esa gente que metía en cuestiones sobrevaloradas, eso van para la cárcel.
Mentira. Cuando llegan al gobierno, ellos no tienen lo que alguna gente llama la estructura legal, pero tampoco tienen el control del poder judicial. Y no hablemos de diferentes fiscales o la cuestión del Distrito Nacional como una forma de ellos perseguir. Porque para tú llevar a alguien a la cárcel, a menos que tú no seas un gobierno dictatorial, tú tienes que investigarlo, tú tienes que acusarlo, tú tienes que llevarlo a juicio y al final tú tienes que condenarlo. Son 4 o 5 pasos. Eso se coge varios años. Cuando yo te digo que había el gobierno, yo voy a meter a Luis preso, mentira, tú no vas a meter a Luis preso. Lo más que tú puedes hacer una denuncia o acusarlo de corrupción y que la justicia resuelva. Por eso cuando tú ves ese tipo de personas que de una forma u otra aspirante a la presidencia de la República, que de una forma u otra ellos son dueños de la verdad, son justicieros, son vengadores a favor del pueblo, mentira. Todos son políticos que lo que están engañando a los votantes para que ellos voten por ellos. Pero una de las grandes características que tiene todo político en República Dominicana, cuando yo hablo de cuáles son las 4 razones de por qué los políticos dominicanos engañan a los votantes, pendejos, y me excusan la palabra, es que muchos de ellos no saben distinguir entre lo que es un líder real y lo que es un líder fabricado. Y ahora mismo en República Dominicana hay muchos líderes que son fabricados, lo cual es el producto de la campaña de propaganda política de una organización política, lo cual yo no la critico porque así es como se hace política. Y no te quepa la menor duda, la propaganda política es utilizada por todas las organizaciones políticas. Y cuando se habla de propaganda política, ¿de qué estamos hablando? Es simplemente crear una narrativa. ¿Cuál es la narrativa en la oposición? Que el gobierno no sirve. ¿Cuál es la narrativa del gobierno? Que la oposición no sirve. Y que ellos están haciendo un buen trabajo. Entonces la propaganda política muchas veces positiva y otras veces negativa. Muchas veces la propaganda política incurre en lo que alguna gente llama la distorsión de la realidad y otras veces ellos utilizan lo que es dañar la reputación. Por eso tú ves muchos líderes en la oposición que dicen de todo de Abinader. Que él tiene un narcoestado, o que Abinader se robó esto, o que Abinader se robó lo otro. Como una forma de ellos dañar lo que es la personalidad de Luis Abinader como aspirante a la presidencia, como una forma de ellos ganar puntos dañando esa imagen, lo cual es simplemente un tipo de política sucia, de propaganda sucia. Eso lo utilizan todos los aspirantes a la presidencia. Pero uno de los grandes problemas que hay en República Dominicana es el famoso culto a la personalidad. Eso está en la presidencia y también está en la oposición. Cuando yo veo que un individuo se incomoda conmigo porque yo digo que Ramfi Domingo Trujillo tiene poca posibilidad de alcanzar la presidencia, la gente se incomoda conmigo. Ese tipo de reacción es producto del culto a la personalidad. Cuando tú dices que lo que dice Ramfi es lo que es, eso es culto a la personalidad. Cuando tú crees 100% todo lo que Ramfi te dice, eso es culto a la personalidad. Cuando tú sueñas, te desayunas y duermes con Ramfi Domínguez Trujillo, eso es culto a la personalidad. Y uno de los grandes problemas que tiene República Dominicana es el culto a la personalidad. En este momento tú puedes estar seguro que el 50% de los votantes del expresidente Leonel Fernández es producto del culto a la personalidad. Del Luis Abinader, a lo mejor el 30-35% producto del culto a la personalidad. El culto a la personalidad en República Dominicana es parte del activismo político y los políticos lo saben. Por eso es ese tipo de comportamiento mesiánico que muchos de ellos tienen. Porque lamentablemente en República Dominicana la mayoría de las personas, y me excusan de las personas que son católicas, son cristianas, pero ellos de una forma u otra, en su psiqui, ya ellos tienen lo que alguna gente llama la estructura mental, la cual está asociada al culto a la personalidad, que es ese culto que nosotros tenemos por la figura religiosa, ya sea Jesucristo, ya sea Dios. Por ese tipo de culto, las figuras eclesiásticas, nosotros lo posamos a la vida política. Por eso nace el culto a la personalidad de figura política. Por eso el expresidente Leonel Fernández, producto del culto a la personalidad, a lo mejor un 20-25% van a votar por él, no porque él sea un buen presidente. En el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, hay muchas personas que producto del culto a la personalidad, no a Ramfi Trujillo, no, a la figura de su abuelo. Todavía ellos tienen ese tipo de culto a la personalidad. O sea, Ramfi Domínguez Trujillo se está beneficiando del culto a la personalidad.
Por el contrario, Roque Payá no. Roque Payá tiene muy pocas personas que son parte del culto de la personalidad. Muchas de las personas que siguen a Roque Payá no son fanáticos de Roque Payá, son seguidores de su propuesta y la forma como él hace política, lo cual es diferente a Rafi Domínguez Trujillo. Por eso ese es otro tipo de trabajo. Otro elemento que hay que entender es que tú tienes que tenerle miedo a ese tipo de personas que ellos dicen que ellos hacen todo por el pueblo, que ellos hablan por el pueblo, y que lo que ellos están haciendo por el pueblo. Pero en el fondo la mayoría de ellos lo hacen porque ellos tienen aspiraciones políticas que al final son aspiraciones personales. Aspiraciones personales que muchas veces están asociadas a lo que es la actividad económica, pero también a esa lucha de poder que existe en República Dominicana entre ese tipo de grupo que nadie conoce, pero todos sabemos que realmente son los que manejan el poder. Ese tipo de grupo fáctico, que ustedes quieran aceptarlo o no, son los que determinan y al final deciden lo que se hace en República Dominicana. Los grupos fácticos, todos lo conocemos. Mucha gente dice que la mayoría de las organizaciones internacionales son parte del grupo fáctico, pero también lo es la iglesia, también son los industriales, también son los terratenientes, también son todas esas personas que tienen inversión en el turismo, también son los militares. O sea, son muchas las personas que son parte de esos grupos fácticos. En pocas palabras, todo tipo de personas que te dicen que ellos lo están haciendo por el pueblo. Ok, muy bien, mentira. Nadie lo está haciendo por el pueblo. Ellos lo están haciendo producto de que ellos quieren ser parte de ese grupo fáctico, de ser parte del poder y la toma de decisiones de República Dominicana. Porque a veces cualquier tipo de decisión puede dañar lo que son sus intereses, mayormente económico. Otro elemento que hay que considerar también es cuando ellos te dicen que de una forma u otra ellos consideran que los enemigos de ellos son los enemigos del pueblo. Aquí es donde viene la famosa actitud dictatorial que mucha gente tiene. Si yo estoy en contra tuya, yo estoy en contra del pueblo. De eso sufren mucho los granjistas. Si yo digo que yo estoy a favor de que a los haitianos se les dé cierta oportunidad, tú eres un antipueblo, tú eres un antipatriota. Si yo digo, por ejemplo, no que las relaciones internacionales son necesarias en República Dominicana, no, tú eres un antidominicano. Si yo digo que en República Dominicana hay que respetar lo que son los derechos civiles, lo que son también ese tipo de cuestiones en las cuales los derechos humanos hay que respetarlos. No, porque tú eres un antipatria, tú eres un qué sé yo qué. Eso es propio de un individuo con una mentalidad autoritaria, quien habla y cree que representa y en nombre del pueblo, cuando el pueblo somos todos. Y ningún pueblo es homogéneo, todo pueblo es heterogéneo. Esa es la realidad política. Y no te quepa la menor duda, cuando se habla de República Dominicana, mucha gente dirá que en República Dominicana hay 34 organizaciones políticas. A lo mejor 3, 4, 5 son las más grandes. Que a lo mejor hay 30, 32 que son tradicionales, después hay 2 o 3 que son emergentes. Mentira, todas son tradicionales, porque todas entran dentro de la política tradicional de República Dominicana. Aquí es donde el adoctrinamiento ideológico es sumamente importante. Yo siempre he creído que una organización política es fuerte cuando tiene la capacidad de enseñar y demostrar y hacerle ver al pueblo en qué se basan sus propuestas políticas, donde la ideología económica es sumamente importante, o la ideología política. Aquí es donde el adoctrinamiento ideológico es necesario, y el adoctrinamiento ideológico lo utilizan todos los partidos, ya sean de la derecha, de la izquierda, conservadores, liberales, créemelo. Si es Roque Payá que sube a la presidencia, él va a utilizar lo que es el adoctrinamiento de los conservadores hacia el pueblo. Si son los liberales, van a hacer lo mismo. Si son los socialistas, son lo mismo. Producto de ese adoctrinamiento ideológico es que se forma una estructura política cohesiva y coherente y fuerte. Como el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras el Partido de la Liberación Dominicana ideológicamente era coherente, era un partido fuerte. Pequeño, pero era fuerte. Cuando llega a la presidencia simplemente se masifica. Al masificarse, él pierde su coexistencia ideológica y pierde lo que es su identidad ideológica, en la cual tú no sabes si era marxista, si era conservador, si era de una forma u otra progresista o si era liberal.
En este momento tú le preguntas a cualquier PLDista, acá, ¿cuál es tu ideología política? Y tú no sabes decirle, porque Leonel Fernández lo consideraba marxista y al final terminó aplicando política neoliberal en el campo económico, pero socialista en el campo social. O sea que el PLD perdió lo que la gente llama lo que es la cohesión ideológica y perdió la capacidad de adoctrinar lo que son los miembros de ese partido, lo cual realmente es una tristeza. Cuando tú sabes el comportamiento político de los republicanos, ellos tienen un adoctrinamiento ideológico basado en el conservadurismo. Cuando tú ves los demócratas, ellos tienen un tipo de adoctrinamiento el cual está apoyado en ese tipo de elementos, el cual es considerado como liberal o progresista. O sea, todas las organizaciones políticas cuando llegan al poder tratan de adoctrinar al pueblo al tipo de ideología política que ellos están representando. No se pierdan en cuanto a eso. Por eso fue que yo hice la pregunta: ¿qué tipo de ideología política tiene Roque Pallá o tiene Carlos Peña? Pues yo simplemente darme cuenta que es lo que yo voy a esperar de ellos. Pero es algo que muchas veces ellos ocultan. Otro elemento que hay que entender es que cuando se habla de cualquier tipo de ideología política, muchos dicen, la mía es la que sirve, la de ellos no sirve. La de ellos es un fracaso, la mía es la que funciona. Pero no te quepa la menor duda, todas las ideologías políticas, ya sea liberal, ya sea conservadora, derecha, izquierda, comunista, socialista, socialdemócrata, progresista, todas tienen un mismo fundamento. Y es simplemente yo ganar lo que es la guerra cultural, la guerra económica, la guerra de ego, pero todos tratan de crear ese tipo de percepción, que de una forma u otra mantenga lo que es esa cohesión que se necesita en una organización política. En Estados Unidos ahora mismo hay tipos de guerra ideológica, pero también existe ese tipo de guerra cultural, en la cual Donald Trump es un genio hablando de eso. Cuando se habla de Javier Milei en Argentina, hay una guerra ideológica, pero también hay una guerra cultural y también hay una guerra económica. En República Dominicana lo que hay una guerra de ego. Porque si Roque Pallá sube ahí, él va a seguir de una forma u otra implementando lo que son las ideas liberales, de ese tipo de conservadurismo libertariano que mucha la gente habla, pero al final es lo mismo, el mismo idea progresista. El mismo tipo de idea liberal que durante 100, 150 años se ha utilizado. No se pierdan en eso. La única diferencia es que va a haber un cambio en lo que es la guerra cultural, un cambio en la guerra ideológica y un cambio de ego. Por República Dominicana mismo lo que es una guerra de ego. Por eso que ninguno de ellos te hablan de guerra económica o guerra ideológica, porque ambos van a hacer lo mismo. Tampoco hay una guerra cultural. Mucha gente dirá que cuando se habla de Roque Pallá o se habla de Carlos Peña es posible que haya una guerra cultural, porque ellos tienen ideología conservadora, en la cual, utilizando el término conservador, ellos están mirando hacia el pasado, contrario a los liberales que están mirando hacia el futuro. Por eso es otro trabajo. Si ustedes quieren conocer un poquito más de eso, escuchen el próximo video. No te quepa la menor duda, cuando yo hablo de cuáles son las razones por qué los políticos, de una forma u otra, toman a los votantes como pendejos, y cuál es la diferencia entre un político real y uno que es fabricado o falso, hay algo que hay que entender. Uno quiere aceptarlo, no. Todo explota lo que son las emociones, las preocupaciones, las necesidades. Pero también ese tipo de insistencia de utilizar los sistemas de creencia para buscar la votación. Si tú analizas toda la propuesta política, todas de una forma de ellas están explotando las emociones, están explotando las preocupaciones, están explotando las necesidades. Y todas de una forma u otra están utilizando lo que son los sistemas de creencia. Todos. Lo hace Haber, lo hace Abinader, lo hace Lionel, lo hace el Cobrador y lo hace Carlos Peña. Pero cuando se habla, por ejemplo, de Carlos Peña y el Cobrador, ellos hacen más énfasis en los sistemas de creencia, pero también ellos utilizan lo que mucho las emociones y las preocupaciones. Por eso que ellos te hablan del patriotismo, de que los haitianos se van a tomar República Dominicana. Es posible que sea una verdad, pero ellos están apostando a las preocupaciones, al miedo, y de una forma u otra ellos mantener y ganar esa guerra cultural entre lo que son las creencias religiosas y lo que son las creencias liberales. Pero eso es otro tipo de trabajo.
Claro, uno de los grandes problemas es que la mayoría de ellos, cuando ellos llegan a la presidencia, ya sean conservadores, liberales, como ustedes quieran llamarle, cuando el gobierno no llena las expectaciones, todos ellos utilizan los mismos métodos. La mayoría de ellos tienen una enorme capacidad para justificar, racionalizar las excusas y no te crea la menor duda. Ninguno de ellos asume responsabilidad. Ellos culpan al otro por todos los problemas y los fracasos. Pero cuando llegan al poder es lo que se utiliza. Pero también pasa cuando pasan las elecciones. Yo estoy seguro que si Ramfi Domínguez Trujillo o Carlos Peña o el Cobrador, de una forma u otra, ellos consiguen una puntuación la cual crea una percepción de que son partidos pequeños. Créanmelo, ellos van a buscar muchas excusas. Ellos van a culpar a otra gente, no se van a culpar a ellos mismos. Ellos van a decir que le robaron las elecciones, que no dejaron pasar Ramfi, que al Cobrador lo trancaron. Un paquete de excusas, porque todos tienen el mismo librito. En pocas palabras, señores, seamos francos. No importa de la ideología política de la que estemos hablando en República Dominicana, siempre va a existir ese tipo de guerra ideológica, ese tipo de guerra cultural, ese tipo de guerra económica entre lo que tienen y lo que no tienen. Si una economía de mercado debe determinar el mercado, no el Estado. Si el Estado tiene que ser pequeño, tiene que ser grande. Pero sobre todo hay una economía, hay un tipo de guerra de ego, donde ambos están tratando de presentar ese tipo de percepción que más llame la atención del tipo de votante que ellos están buscando. No te pierdas la menor duda. Entre los llamados tradicionales y los emergentes no hay ningún tipo de diferencia. Porque cuando ellos no consiguen lo que son los resultados en base a lo que ellos decían, y de una forma u otra los resultados electorales no les favorecen, ellos van a utilizar las mismas excusas de todos los partidos tradicionales. Y al final, todos van a utilizar el dinero de la Junta para fortalecer su estructura política. No importa lo que Roque te diga, no importa lo que te diga Carlos Peña. Señores, yo no les quito más tiempo si este tipo de trabajo les sirvió de algo. Realmente, déjenlo saber en sus comentarios. ¿Y por qué no compartan este tipo de material? De esa forma en el futuro yo sigo hablando sobre este tipo de tópico. Pero, sobre todo, hay algo que yo quiero decir a las personas que visitan este canal. Los comentarios yo los escucho. Y este tipo de trabajo yo lo hago como una forma de que la gente deje saber, se expresen, digan lo que ellos piensan. Aún a un tipo como yo, que en términos de política sabe muy poco, en un tipo de canal que son muy pocos las personas que lo ven y que de una forma u otra no tiene el poder de cambiar la mente de nadie. Cuando tú tienes la decisión de que tú vas a votar por determinado aspirante a la presidencia, yo no soy quien para hacerte cambiar de idea. Yo no tengo ese poder. El poder lo tienes tú. Y no importa lo que yo diga. Cuando tú estás convencido de que el candidato que tú vas a votar es el hombre que va a resolver los problemas del país, no es mi trabajo hacerte cambiar de opinión. No, mi trabajo es simplemente dejarte saber cuáles son las cosas buenas y las cosas malas cuando tú votas por determinado candidato a la presidencia. Por ese lado, señora, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.